Tengo en la línea a mi amigo Abraham Bagdadi Estrella. Usted sabe que don Abraham ha sido uno de los pilares del PRD en Campeche y hoy, bueno, pues estamos a punto de concretar, no sé si estoy equivocado en cuanto a los tiempos, pero la convocatoria para integrar un gran frente, una gran coalición con el PAN, con el PRI y obviamente con el PRD, en aras de, pues mire, yo creo que la intención es interesante, la intención es buena. El tema aquí es quitarle la mayoría absoluta que tienen en ambas cámaras la fracción de Morena, que usted sabe que muchos diputados llegaron, ganaron por otros partidos y se pasaron a Morena. Y el INE también tiene ya, tomó también, Abraham, buenos días, el INE acaba de anunciar que van a luchar en contra de la sobrerepresentación de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Eso me parece una muy buena noticia también. ¿Cómo vas? Muy bien, fíjate que eso que acaba de anunciar el INE es algo maravilloso para el país. Yo he sido uno de los que he sostenido siempre que sí existen diputados por los que nadie ha votado, por Claro. los que nadie vota, pero no son los plurinominales como equivocadamente se dice. Los diputados por los que nadie vota son los diputados de sobrerepresentación. Digamos, ahorita Morena con sus aliados tienen el 60 y tantos % en la Cámara de Diputados. Sí, así es. Pero su votación real fue de alrededor del 45%. 43.8 dicen los que saben del tema. Bueno, ¿cómo es que tienen el 75% del Congreso? Porque hay diputados de sobrerepresentación. Es decir, un partido político saca el 20% de la votación real, es decir, el 20% de los ciudadanos votó por ese partido, pero tiene derecho a sobrerepresentarse hasta un 8% adicional. Este 8% de diputados son diputados por los que nadie emitió ningún voto. Son diputados que están ahí por obra y gracia de quién sabe quién. ¿Sí? Sí. O sea, no hay un voto que haya sido emitido por ellos, pero tienen los mismos derechos de los diputados, su voto cuenta igual y cobran igual. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar hacia una representación lo más pura posible. Como aquí tenemos en México un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional, llegar a una representación pura en el Congreso es muy complicado por los diputados de mayoría relativa. Claro. Pero por lo menos evitar que los diputados de representación proporcional se sobrerepresenten. Y eso me parece a mí una maravilla que el INE haga eso. Hay que luchar por eso y ojalá se logre. Pero además, en el caso de Campeche, por ejemplo, tenemos a una senadora que es parte también del Congreso de la Unión, que llegó de primera minoría por el PRI y hoy está afiliada en la bancada de Morena. Y no solo está afiliada en la bancada de Morena y vota con Morena en todos los bloques, y hoy nos quieren decir que esa senadora electa por el PRI, que llegó al Congreso como la primera minoría por el PRI, hoy nos la quieren mandar de candidata a gobernadora por Morena. Yo la verdad es que creo que es bizarro todo el asunto, Abraham. Es que mira, yo creo que aunado a esta reforma que quiere hacer el INE de quitar la sobrerepresentación, que me parece excelente. La sobrerepresentación no tiene por qué existir en la ley, no hay ninguna razón para que exista. También habría que regular el tema de que los diputados de representación proporcional o los senadores de primera minoría, ¿sí?, no puedan pasarse de un partido a otro, y si lo hacen, pierdan el cargo. Porque tú no puedes equiparar a un diputado de mayoría relativa que va y compite en un distrito a un diputado
que fue propuesto por el partido político y que está en una lista de representación proporcional. Sí. Si el partido tiene el derecho de hacer su lista para proponer diputados, ¿sí?, debe también tener el derecho de reemplazarlos si el diputado se pasa a otro partido político, ¿verdad? Claro. Eso va a evitar en gran medida el chapulineo. Y si quieres pasarte a otro partido, te pasas cuando termines el cargo, no mientras lo tengas, ¿sí? Porque entonces, cuando ganan y renuncian al partido, es como traicionar la voluntad popular, es torcer la voluntad popular a capricho. Y eso, si hay algo que en una democracia debe cuidarse, es el voto que emiten los ciudadanos, Claro. este voto universal. Y por lo tanto, si un diputado gana, o un senador, en este caso los de primera minoría, que viene siendo algo muy parecido, o los diputados o los senadores de lista de representación proporcional, y renuncian teniendo el encargo, ¿sí?, deben de perder el cargo público, porque no se puede torcer la voluntad popular a capricho. Y yo creo que eso es lo que se debe salvaguardar en la ley. Bueno, lo que hemos padecido los últimos años, tú bien lo sabes, digo, ustedes lo padecieron en carne propia, que muchos diputados y senadores del PRD pues dieron la machincuepa y algunos se aliaron al PT y otros se aliaron a Morena y luego terminaron todos en Morena. Y hoy tenemos, por ejemplo, en el caso de Campeche, dos de las aspirantes a candidatas a gobernadora por Morena. Una de ellas se cambió de bando en el Senado de la República para engrosar las filas del PT, y del PT dio la machincuepa para pasarse a Morena, y hoy, y no solamente eso, sino que fue electa para ser alcaldesa de Morena en la Ciudad de México, en la delegación, en el municipio de Álvaro Obregón, donde ella ha radicado toda su vida, sino que hoy no la quieren mandar de candidata a gobernadora de Campeche. Y dices tú, bueno, pues si la señora ni siquiera ha vivido acá, y me acuerdo el grave problema que hubo en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel quiere competir por la jefatura de gobierno de la ciudad y no tenía tampoco la residencia y no cumplía con varios de los requisitos, y hacen una ahí transacción aprobada por los jueces para que pueda participar. Yo creo que es un caso muy similar al que estamos viendo con la señora Sansores, de que, bueno, tiene residencia física en Campeche, pero ella formalmente ha vivido en la Ciudad de México todo este tiempo, toda su vida, creo. Sí, bueno, ella no tiene ningún arraigo. Ella es así como la reina, ¿verdad?, que no conoce el reino, pero va a visitar, de pronto sale del castillo y se le ocurre visitar el reino, y entonces todos los súbditos tienen que inclinarse para rendirle pleitesía, aunque nunca haya recorrido el reino, pero es la reina, entonces hay que rendirle pleitesía, ¿no? Ella solo viene a Campeche a competir en las elecciones y luego se regresa a vivir a México. Su vida ha sido esa, ¿sí? Y entonces, como aquí en Campeche, antes pues hacían favores para entre los mismos políticos del viejo PRI, de aquel PRI de los años 70, entonces hacían favores. Entonces, oye, fíjate que tengo una hija que quiero que sea diputada. Ah, pues hazla por Campeche. Oye, pero vive en México, no importa. Pero tú eres de Campeche, hazla diputada, senadora por Campeche, ¿verdad? Y entonces la hacen diputada y la hacen senadora de la nada, ¿verdad? Pero otro caso más interesante, cuando la meten en la lista nacional por la Ciudad de México para ser diputada federal por Carlos Salinas, ¿también te acuerdas de esa? Sí, claro, cómo no. Entonces imagínate qué maravilla, ¿no? Tienes algo así como una doble nacionalidad, pero interna, ¿no? O sea, tu
residencia la puedes tener aquí o allá, según como te convenga, ¿no? Imagínate el caso de Bartlett, Ajá. con esas veintitantas casas que tiene. Si tiene una en cada estado, pues ya la hizo, puede ser gobernador de cada estado, senador por cada estado, ¿no? Pues sí, puede comprobar domicilio en cada estado, ¿no? Así Decir, es. yo aquí vivo, tengo mi casa, tengo mi residencia, aquí está, ¿no? Y nada más basta con que cambien su credencial de elector unos, ¿qué? 3, 4, 5 meses antes. Y Y se ya con acabó el eso, tema, ya con eso. paga sus Presenta su impuestos credencial de ahí elector, su prediales, cosa de paga domicilio. su ¿Eh? energía eléctrica, paga todo en la casa que está a su Así nombre es, y ya puede así es. entrar por ahí. Ya está, Interesante, ya resolvieron el interesante. problema. Bendita corrupción de este país. No, eso no se llama corrupción. La corrupción es la de los de enfrente. Eso es Ah, darle sí, cierto. facilidad política al compañero de partido. Si la corrupción es de los que no están en Morena, los que están en Morena tiene otro nombre. Ya ves que acaba de sacar Loré de Mola unos documentos de De la 435 hermana de mil. Andrés Manuel, La prima hermana, ¿no? de Felipa, la además se prima, llama. es de la prima hermana, Sí, hombre. es Felipa Obrador. Y además Felipa, como se llama su némesis, Felipe. Así es, que vive en Ciudad del Carmen. Ah, sí, ahí vive ella. Ahí vive en Ciudad del Carmen. Y le acaban de dar contratos en 2 años del gobierno de Andrés Manuel por 345 millones de pesos en Pemex. ¿Qué cosa? No, es una maravilla hacer de la transformación de cuarta. Oye, Hermano, Abraham una Bagdadi, maravilla. Estrella, yo me acuerdo cuando éramos chamacos, ya pasó algún tiempo de aquello. Tienes buena memoria, tienes buena memoria. Y empezamos, digo, en el periodismo y tú en el Partido Comunista. Y la idea era que todo ese tipo de cosas que veíamos que pasaban en el México de los 60, de los 70, era romper con eso para tener un México en el que fuera más igualitario y que fuera un México en el que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, las mismas opciones, que no fuera nada más de los privilegiados que ocupaban cargos en el gobierno. Y resulta que pues, regresamos al punto de partida, amigo. Sí, por eso digo que Andrés Manuel ha confirmado que la teoría de la relatividad de Albert Einstein sí es real, de poder viajar en el tiempo. Andrés Manuel en 2 años de gobierno nos ha puesto 50 años en el pasado. 50. Entonces, hoy precisamente, hoy o ayer sale una declaración de Mario Delgado, presidente de Morena, en donde le pone a la gente una opción y le dice, tienen que decidir qué quieren, si regresar al pasado de Odebrecht, de la corrupción, o sí, prefieren la transformación. Y yo digo, me preguntaron hace un rato, y digo, tienes razón. La gente tiene que decidir entre el pasado reciente, en donde había corrupción como la hay ahora, o regresar al pasado verdaderamente histórico de los años 60 o 70, donde existía un presidencialismo exacerbado, un presidencialismo sin límites, un autoritarismo rapaz, donde existía una total y absoluta falta de democracia, en donde todo lo decidía una sola persona, en donde no había división de poderes. La gente tiene que decidir entre su pasado reciente o el pasado histórico de hace 50 años, en donde el país estaba sumido en la miseria y en el atraso, ¿verdad? Porque no se puede decir que este país en este momento tiene futuro, ¿verdad? No. El gobierno no representa el futuro, entonces no le puede ofrecer el futuro, le puede ofrecer o un pasado de hace 70 o 70 años, o ¿sí? que la gente regrese a su presente.
empezar desde donde estábamos para convertir a un país mejor. Bueno, eso se oye mejor, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que quiso decir Mario Delgado, ¿no? Pero es que no los hechos no lo confirman. Abraham, si regresamos hoy, si avanzamos, escucha la sinrazón que te voy a decir. Hoy, si avanzamos, regresamos al pasado. Regresamos a ese pasado donde tendríamos un crecimiento del 2% mediocre, que todo el mundo estábamos hartos de él. Regresamos a ese pasado donde sí teníamos empleo. Regresamos a ese pasado donde el país nos parecía tan malo que yo creo que cuando lo conjugamos con el presente, el que vivimos hoy en día, y el que vive todo el mundo en este México, dice, oiga, pues yo sí me regreso al pasado. No, pues es que es lo que la gente tiene que decidir. A ver, o te regresas al pasado reciente, para que ese pasado reciente pueda convertirse en tu presente de hoy y entonces empezar a construir un país con un mejor futuro, o nos quedamos en el pasado de hace 60, 70, 50 años, que es en lo que tiene convertido el país hoy Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? No hay muchas opciones, no hay muchas opciones. Si tú dices, es que quiero un país sin corrupción, entonces no puedes optar por votar por el partido de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel ni siquiera es una corrupción de los amigos, ahora es una corrupción de los familiares. Fíjate, claro, la cuñada de Andrés Manuel, solo por ser cuñada de Andrés Manuel, en Veracruz fue nombrada funcionaria pública y fue acusada de tener un desfalco de 80 millones de pesos. El hermano de Andrés Manuel, Pío López Obrador, fue sorprendido con bolsas llenas de dinero que le entregaban en un restaurante y confesado por él mismo, se las estaban entregando desde hace más de 3 años por el gobierno de Chiapas. Hoy, la prima hermana de Andrés Manuel López Obrador, prima hermana, que vive en Campeche, en Ciudad del Carmen, contratos en Pemex desde hace 2 años, que su primo hermano es presidente de la República, por más de 345 millones de pesos. O sea, lo que vemos es una podredumbre y una corrupción como nunca se había visto en el país. Por lo menos, en el pasado reciente, cuidaban las formas, pero ahora hay corrupción y hay cinismo al mismo tiempo. ¿Sí? Terrible. Y hay contubernio abierto, ¿sí? Es decir, se solapa la corrupción de manera abierta y cínica. Eso no lo habíamos visto en México nunca, ¿eh? Fíjate que en la revista Nexos, don José Woldenberg escribe un artículo que se llama El arte de la mentira política. Y empieza diciendo que quienes develaron la época de la posverdad descubrieron el hilo negro o el agua tibia. Inventar realidades, falsear los hechos, alterar la verdad es tan viejo como el debate público. Mentir para seducir al respetable, tender una cortina dura sobre la realidad, alcanzar fines particulares que se presentan como objetivos colectivos, es una práctica tan vieja que es difícil rastrear sus orígenes y a sus practicantes más destacados. Yo creo que si leemos este artículo de José Woldenberg el día de hoy, parece una fotografía, un retrato de lo que estamos viendo en las mañaneras cuando le dicen al presidente que hay 10 millones de negocios cerrados, que les dicen que hay 60 y tantos mil muertos, que les dice que hay más de 107,000 fallecidos por el COVID, cuando le dicen que hay más de 1 millón de personas infectadas, y él se voltea y con esa sonrisa cínica que lo caracteriza cuando quiere ser verdaderamente irónico, simplemente responde, yo tengo otros datos. Caramba, pareciera que en realidad vivimos en el país del nunca jamás. De hecho, nunca hemos salido de ese país del nunca jamás, Abraham. Sí, nada más que los datos
fallan cuando se trata de muertos. Es decir, si la gente se muere, tú puedes tener otros datos, pero en las casas, en los hogares, están pasando luto por más de 200 y tantos mil muertos por la pandemia, y están pasando luto por otra cantidad similar muerta por la violencia que prometió erradicar y que no ha erradicado porque se ha aliado con lo más oscuro de los grupos que promueven la violencia en México. Entonces, ¿qué se puede esperar de Andrés? Cuando ponen esa foto brutal saludando a la mamá del Chapo y la contrastan con la fotografía de una ancianita que le está pidiendo apoyo y él simplemente la mira a través del cristal del vehículo sin darle una respuesta, es brutal esa fotografía, es brutal. Sí, es una fotografía que te acredita los dos Méxicos que existen para el presidente, el de quienes lo apoyan y el de quienes desprecian, ¿no? Porque no lo apoyan. Es impresionante, Abraham. Sí, el México del dinero sucio, que es el que él está acostumbrado a usar, el dinero que no se fiscaliza, el dinero que no tiene que reportarle a nadie, ¿sí? Y el México de la gente que trabaja y que tiene que ganarse el pan con su propio esfuerzo y que hoy se han quedado sin trabajo y que no reciben una respuesta de aquel que dice que son primero los pobres. Así es. Qué contradicción, ¿no? Así es, una gran, enorme contradicción. Bueno, Abraham, nos despedimos esta semana, nos vemos la próxima semana por esta misma vía y esperemos que ya tengamos algo más de noticias de la concreción de la alianza y platicamos de ese tema, si te parece. Yo creo que sí. Estamos pendientes, Paco, un gusto. Un abrazo, Abraham, cuídate.